Angélica López Moreno, candidata de SNI. Es licenciada en Ingeniería Bioquímica Industrial por la UAM Iztapalapa, maestra en Biotecnología por la misma institución, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud y tiene una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias aquí en nuestra institución. Las áreas de especialización es bioremediación de suelos contaminados con oxigenantes de la gasolina empleando consorcios microbianos, estudios básicos sobre la tolerancia y adaptación de levaduras e inhibidores de fermentación, encontrando en hidrolizados de biomasa lignocelulósica para la producción de bioetanol. Estudios de biodeterioro de patrimonio edificado por microorganismos, entre ellos las bacterias, identificación molecular de genes para la enzima piruvato formatoliasa en algas y cianobacterias de Palenque, Chiapas, patrimonio de la humanidad. Les agradecemos que esté aquí para su plática. La recibimos con un aplauso, jóvenes. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada agradezco la invitación y que hayan aceptado que yo participara en esta ocasión. La verdad es que es mi primera vez, entonces pues espero que les guste este tema. Lo que yo vengo a platicarles básicamente es un tema que he trabajado desde hace aproximadamente unos 8 años, es acerca de biodeterioro de patrimonio cultural, y este tema tiene su importancia debido, a lo que les voy a platicar ahora. Para empezar, tratando de explicarles un poquito qué es el biodeterioro. El biodeterioro es considerado pues todos aquellos cambios físicos, químicos o estéticos que puedan ser observados en construcciones y que es causado principalmente por microorganismos y entre ellos las bacterias. Este término de biodeterioro ha sido acuñado principalmente para construcciones o monumentos. Y bueno, ¿por qué biodeterioro de patrimonio cultural? Porque básicamente se enfoca a aquellas construcciones que son consideradas patrimonio cultural de la humanidad. Y nuestro país ha tenido, tiene alrededor de 27 construcciones que han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, y entre ellas 2 construcciones que son el sitio de estudio que les voy a mostrar ahora, que se encuentran dentro del el centro de Morelia, Michoacán, y esos 2 sitios son la Catedral de Morelia, Michoacán, es un sitio bastante conocido, no sé si alguien no lo conozca, y otro que no es tan conocido, pero se encuentra dentro del centro histórico, es el Colegio de San Nicolás. El Colegio de San Nicolás y la Catedral de Morelia se encuentran constituidos a base de cantera rosa, que es una roca volcánica, es ignimbrita, es un material ligeramente suave comparado con otros materiales como el mármol, pero mucho más sólido y más fuerte que el carbonato de calcio o la roca caliza. Básicamente los sitios de estudio, en esta ocasión el hecho de estudiar estas construcciones, pues es por el hecho de considerarse patrimonio cultural de la humanidad. Es importante conservarlos y permitir que lleguen a trascender a lo largo de nuestra cultura, porque al final del día es parte de nuestra herencia a las futuras generaciones. Entonces la importancia o el principal valor que le da la UNESCO a este tipo de construcciones es ese, que se pueda transmitir a lo largo del tiempo y en las mejores condiciones. Es por eso que es interesante trabajar en el biodeterioro de estas construcciones. Y bueno, en México aproximadamente hace 10 años es que se ha iniciado este tipo de estudios. Sin embargo, en Europa, que son de los continentes más viejos, estos estudios llevan más de 20 años en estudio. ¿Cómo sabemos que este tipo de construcciones llegan a tener signos de biodeterioro o están siendo biodeteriorados? La primera seña o lo que se considera el primer indicador de biodeterioro son estas manchas que se observan ya sea en las paredes o en las azoteas o superficies de las construcciones. Básicamente son consideradas caídas de agua o algunas acumulaciones de polvo o materiales orgánicos en la superficie de ellas. Esto es el primer indicador de biodeterioro. ¿Por qué? Porque hace que la construcción cambie por sí en su estética.
y la idea es mantenerlo lo más natural o ornamentalmente posible para que la construcción pueda seguir sin ningún cambio o modificación. Una vez que nosotros identificamos que se obtiene este tipo de cambio, entonces nos acercamos a ver si es que existe un biodeterioro por parte de los microorganismos. Y en esta ocasión voy a hablar específicamente de bacterias y bacterias heterótrofas. Lo que sucede en estos sitios es que se lleva a cabo la formación de biopelículas que tienen una sucesión de microorganismos en donde básicamente los primeros colonizadores son los microorganismos fotosintéticos, pueden ser cianobacterias o algas, quienes al ser autótrofos favorecen su presencia en estas superficies con la sola presencia de agua o humedad en el medio y pues bueno, como son construcciones que se encuentran expuestas al medio ambiente, entonces pueden llevar a cabo la fotosíntesis y así reproducirse. Una vez que estos microorganismos se instalan en estas superficies, entonces ese espacio es un espacio lo suficientemente adecuado para la instalación de bacterias heterótrofas. Y esto permite que se lleve a cabo la formación de una biopelícula y que sean las heterótrofas los colonizadores secundarios para este tipo de sistemas. Y bueno, una vez que tenemos esto, lo que se ha tratado de demostrar es si es la presencia de bacterias heterótrofas las causantes del biodeterioro de estas construcciones. Lo que se ha hecho a lo largo del tiempo es un muestreo que se llevó a cabo a lo largo de 2008, 2009 y 2010. Se tomaron muestras de las azoteas y algunas superficies que se encontraron con manchas o pátinas, tales como se muestran en estas figuras, algunos hoyos de pumicita que se conocen así para el caso de la cantera, y algunas superficies que han sido modificadas por el hombre. La Catedral de Morelia en específico fue ya restaurada en 1999 por un grupo de arquitectos, y lo que hicieron fue favorecer la limpieza y pintaron la construcción. Lo que se observó con este tratamiento que se le dio fue que favoreció la presencia de mayor cantidad de microorganismos, y bueno, no fue una restauración adecuada para esta construcción debido a que a través del tiempo se han visto más afectados los sitios en donde se llevó a cabo este tratamiento. Y bueno, nosotros una vez que pudimos recolectar muestras de aquí, se tomaron bajo condiciones de asepsia, se evaluó cuál era la condición del sitio, si es que se encontraba desmoronándose como uno de los principales daños potenciales de este biodeterioro. Quiere decir que si se está desfragmentando, se encuentra soluble o disponible a los fragmentos de roca, bueno, pues está teniendo una modificación en su estructura, y se llevó a cabo la evaluación de la resistencia de los sitios mediante el uso de un esclerómetro o martillo de mano, el cual lo que hace es medir la fuerza necesaria para fracturar la roca. Y esto nos permitió observar, al comparar este esfuerzo en sitios que tenían una biopelícula y sitios que no contenían una biopelícula, nos permite observar que todos aquellos sitios que contienen una biopelícula tienen una menor resistencia a la ruptura o a la fractura, comparado con aquellos sitios que no contienen una biopelícula. Entonces, el primer indicio que tenemos acerca de cuál es la capacidad de las bacterias que se encuentran en esas biopelículas acerca del biodeterioro es que por lo menos la constitución de la biopelícula sobre la superficie va a favorecer que ese sitio sea más fácil de romper o de fracturar. La siguiente evidencia que tuvimos fue que las muestras se llevaron al laboratorio para analizarse mediante microscopía electrónica de barrido, en donde lo que se hizo fue simplemente cubrir las muestras porque eran provenientes de material sólido, seco, entonces se cubrieron solamente para observar, y pudimos observar la presencia dentro de sitios y en la superficie de los fragmentos que se recogieron.
Si pueden observar en micrografía, lo que podemos observar son presencia de bacilos que se encuentran incluidos dentro de los poros de la roca y la presencia de otras bacterias, principalmente bacilos, sobre la superficie de la roca, lo cual nos está indicando que, bueno, sí, esas biopelículas están constituidas por bacterias y es muy probable que estas sean las responsables del daño que se esté generando en el sitio. Se llevaron a cabo aislamientos dentro del laboratorio. Se encontraron una gran cantidad de bacterias heterótrofas de diferentes tipos de diferentes morfotipos. Fueron caracterizadas para observar cuál era su capacidad biodeteriorante. Básicamente se evaluó tres aspectos. Evaluamos la capacidad de producir ácidos orgánicos por las bacterias, lo cual es considerado uno de los factores biodeteriorantes, ya que pueden solubilizar la superficie donde se encuentran. También se evaluó la capacidad de producir sustancias poliméricas extracelulares, las cuales pueden ayudar a la constitución de una biopelícula en el sitio en donde se forman o en el sitio donde se anclen. Y al final se evaluó la capacidad de precipitar calcio como carbonato de calcio, debido a que es uno de los constituyentes, el calcio, un constituyente de la cantera, y que pudiera estarse biosolubilizando y estar disponible para que las bacterias pudieran llevar a cabo el proceso de precipitación. Ok, una vez que hicimos esto, la intención era encontrar cuáles eran las bacterias que tenían estas capacidades biodeteriorantes, con la finalidad de clasificarlas, identificarlas y poder proponer una estrategia de restauración para estos sitios. Nosotros pudimos encontrar, en cuanto a estas evaluaciones, que solo 3 de las bacterias que se aislaron una gran cantidad de ellas, solo 3 de ellas fueron capaces de producir ácidos orgánicos y solo 3 de ellas fueron capaces de precipitar calcio como carbonato de calcio. En este caso les muestro un crecimiento en medio de cultivo, en donde las colonias se encuentran sin presencia de exceso de calcio en el medio, y cuando nosotros agregamos un exceso de calcio en medio, entonces se observa como las colonias empiezan a acumular cristales de carbonato de calcio en su colonia, en la superficie de la colonia. Esto solo fue un experimento, una prueba que se hizo en medio sólido y nos permitió demostrar que teníamos esas capacidades dentro de las bacterias aisladas. También lo observamos con otro aislado, el cual, sin presencia de un exceso de calcio en el medio, las colonias se observan de esta manera, definidas, sin cambio en la superficie, y cuando les agregamos el calcio en exceso, entonces se puede observar la acumulación de cristales de carbonato de calcio en la superficie de la colonia, y en este caso, en la orilla. Una vez que nosotros encontramos estas capacidades dentro de estas bacterias, entonces queríamos establecer bajo qué condiciones fue que se llevaron a cabo estos procesos, y entonces se hicieron experimentos en el laboratorio con estas bacterias que identificamos en medio líquido y en medio sólido, y demostramos que con diferentes concentraciones de calcio en el medio, estas bacterias eran capaces de elaborar precipitados de carbonato de calcio, pero además se encontraban incluidas en él. Entonces, como pueden observar en estas micrografías, están las estructuras de las bacterias que están depositadas en los precipitados y además sus envolturas de donde ellas se encuentran. Esto nos permitió establecer que estas eran bacterias que eran capaces de precipitar el calcio como carbonato de calcio, y bueno, una vez que teníamos estas características, sabíamos que eran bacterias posibles biodeteriorantes, porque además modificaban el pH de los medios y estarían provocando los cambios que se consideran como cambios de biodeterioro en estos materiales. El primero sería el estético, por la presencia de las pátinas o las biopelículas. El segundo, la producción de ácidos orgánicos para la biosolubilización de los minerales de la roca. Y el tercero, la precipitación de calcio como carbonato, que al final hace que la superficie de la roca se vea modificada estructuralmente. Además se caracterizaron los cristales observados, y bueno, tuvieron estas estructuras
y fueron cristales de carbonato de calcio, es calcita y baterita básicamente, los componentes de los diferentes cristales obtenidos en medio sólido y en medio líquido. Ok, una vez que se hizo este descubrimiento, que tuvimos ya los aislados que queríamos identificar con estas capacidades, entonces nos fuimos a la parte molecular, en donde se trató de observar cuál era la diversidad de estos microorganismos entre las dos construcciones que se muestrearon, y entonces se empleó la técnica de DGG, que es una electroforesis por gradiente desnaturalizante, y con la intención de observar un perfil de bandas que pudiera indicarnos cuál era la composición de la comunidad que se encontraba presente en cada uno de estos sitios. Y después se hizo la identificación de los aislados con capacidades biodeteriorantes para poder conocer quiénes eran los responsables. Básicamente, lo que pudimos observar es que existen comunidades de bacterias presentes de forma común entre los sitios que se muestrearon, que si pueden observar esta imagen, básicamente es la distribución de bandas a lo largo de todo el gel. Cada banda se estaría correspondiendo a un organismo presente en la muestra. Entonces tenemos una diversidad a lo largo de cada uno de los sitios muestreados, pero además entre sitios tenemos coincidencias de bandas que estarían indicando la presencia del mismo microorganismo a lo largo de cada uno de los sitios. Esta información nos permite establecer que tenemos microorganismos en común, en este caso bacterias, porque este gel se hizo con la secuencia del 16S, y estas bacterias, entre ellas se encuentran estas que fueron capaces de precipitar el calcio como carbonato de calcio, y bueno, en general que tienen las capacidades biodeteriorantes. Una vez que terminamos con esta parte, se identificaron a los aislados con las capacidades biodeteriorantes, y lo que encontramos mediante una construcción filogenética, mediante esta técnica, fue que tuvimos dos bacilos identificados con las capacidades biodeteriorantes y una bacteria Enterobacter, que fueron de los tres aislados que nosotros obtuvimos. En general podríamos decir que son microorganismos o bacterias comunes del ambiente, no son bacterias específicas de roca. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día, que las construcciones estén expuestas a condiciones ambientales o ambientes abiertos, esto hace que la interacción de microorganismos entre los sitios pues pueda darnos esta coincidencia que observamos en el perfil de bandas por DGG. Una vez que los microorganismos se encuentran instalados en estas superficies, entonces es que ellos adquieren posiblemente la capacidad de llevar a cabo el biodeterioro del sitio debido a que tienen que sobrevivir. Entonces se adaptan a las condiciones en las que están, y es por eso que se presentaron estas capacidades en estos sitios. Y bueno, finalmente, como parte de las conclusiones de este trabajo, son que la presencia de estas manchas en los materiales de construcción son indicadores de biodeterioro para este sitio, que las biopelículas que se encuentran presentes en estos materiales de construcción están formados por bacterias, que las biopelículas sí debilitan a la cantera, y bueno, que al parecer tenemos una gran cantidad de bacterias gram positivas que pudieran estar siendo de las principales biodeteriorantes del sistema. Una perspectiva que se saca o que se obtuvo a partir de este trabajo es que, aun cuando nosotros trabajamos con cantera, que es una roca ígnea, que es de tipo extrusivo y que no tiene características de una abundancia en calcio, encontramos esta capacidad en las bacterias aisladas, y entonces creemos que podríamos emplear esta capacidad de precipitar calcio como carbonato de calcio como una estrategia de restauración en aquellos sitios que están constituidos a base de piedra caliza, porque el constituyente principal de la roca caliza es el carbonato de calcio. Si nosotros hicimos pruebas en laboratorio en donde pudimos incluir a estas bacterias en bloques de diferentes materiales, y se observó que sí existe la posibilidad de formar una restauración o una pequeña
costra de carbonato de calcio en la superficie dañada. Y bueno, pues básicamente es la idea de presentarles este trabajo con la intención de invitarlos a participar en él. Actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Algas Continentales y estoy trabajando biodeterioro de algas y cianobacterias. Es algo bastante cercano a este trabajo. Entonces, si quisieran trabajar con nosotros, están pues igual invitados para formar parte de este grupo. No sé, sería todo por mí. Si alguien tiene dudas.